Buenas tardes, muchas gracias por estar una vez más en estas conferencias de los jueves, que ya están llegando a su final, por lo menos por este año. Hoy es el anteúltimo encuentro, antes del cierre, que va a ser el día 15 de julio, que estará en manos de Yussi Parika, y un panel de grandes figuras que lo van a acompañar en el pensamiento sobre la técnica y aledaños. Como ese encuentro, el próximo encuentro va a tener algunas sofisticaciones especiales y muchas personas involucradas, me tomo un minutito hoy para agradecer personalmente a toda la gente de la UNSAM, especialmente a quienes forman el Centro de Ciencia y Pensamiento, en particular a Facundo Roca por el acompañamiento, el apoyo en la organización de estas charlas, de estas conferencias. Este ciclo, como fuimos diciendo, nació como posibilidad de empezar a componer algunas cuestiones eh, que pueden parecer medio sueltas, pero que constituyen un núcleo alrededor del cual estamos tratando de pensar, de generar pensamiento crítico. Y bueno, sinceramente creo que dio más frutos de lo que nos imaginábamos al principio, porque entre otras cosas nos mostró que hay mucho para decir en castellano, en Latinoamérica, en la universidad, pero no solo como espacio subalterno, como esa palabra exótica que viene a completar una escena del centro, sino como discursos que surgen en una escena determinada para reflexionar y convivir con otros discursos de igual a igual, ¿no? En las periferias podemos percibir modos y prácticas por fuera de las lógicas y sentidos que vienen impuestos desde el centro, y me parece que eso es muy valioso y se notó en este ciclo. Por otro lado, personalmente este ciclo me dio el gran placer de compartir las ideas de gente que admiro mucho, de empezar a generar vínculos con instituciones, con personas que estamos buscando pensar en este contexto tan particular. Una de esas personas es Dorín Ríos, curadora, investigadora, que hoy nos honra con su presencia desde México. Dorín es muy joven, pero tiene un largo y sostenido trabajo en el ámbito de las artes visuales, digitales o digitales, y en la reflexión, docencia y en las prácticas sobre nuevas materialidades. Presento a Dorín. Dorín estudió licenciatura en arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, hizo su maestría en curaduría contemporánea en la Winchester School of Arts y está especializada en culturas digitales. Es curadora en jefe del Centro de Cultura Digital, es VJ en Minipixel, es mediadora en la Unidad de Conciencias Colectivas Terrestres, es docente y también es la fundadora de Antimateria, una plataforma excepcional que realmente invito a quienes no la conozcan a visitar. Con la conferencia de Dorín, como les decía, estamos cerrando un segmento de este ciclo dedicado específicamente a las artes, en el entorno mayor de una reflexión sobre las posibilidades, potencialidades, constelaciones de fuerzas que trae la digitalización de la vida y una serie de dispositivos automatizantes de las acciones, de las subjetividades que nos plantea el presente. Para mí siempre es muy temprano, digamos, para sacar conclusiones, pero creo que se empieza a abrir un panorama más amplio, específicamente un panorama transdisciplinar, acerca de los límites y de las posibilidades que traen los desarrollos técnicos de las últimas, no sé, 5 o 6 décadas, tanto en términos materiales y ambientales, como también sociales, afectivos, estéticos, y a la vez me parece que se empieza a ver más claramente la interconexión recíproca y la influencia recíproca entre todas esas esferas. La idea acá es siempre correrse de las posiciones dogmáticas y escuchar, mirar, antes de apurarse a abrazar o rechazar de plano algunos elementos del presente. Como siempre, va a estar el chat abierto para preguntas. Vamos a cederle la palabra primero a Dorín. Cuando termine, vamos a tomar algunas de esas preguntas después de sus palabras. Entonces, por mi parte, les agradezco muchísimo y le paso la palabra a nuestra invitada. Dorín, muchísimas gracias. Aquí está todo tuyo. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias, pues en general por el espacio. Me parece muy interesante. He estado también viendo lo que ha sucedido en sesiones anteriores y creo que, pues, como bien apuntaban, ¿no? Al inicio es un espacio de conversación muy, muy amplio. Creo que de alguna manera pareciera que de repente estas conversaciones no se tienen de una manera tan inmediata o tan a la mano desde Latinoamérica, y creo que esto más bien como que ha venido pues a resignificar, que es justo el tema que voy a estar compartiéndoles el día de hoy,
a resignificar un montón de acercamientos que tenemos con la idea de tecnología y también con la forma en la que esto se empieza a vincular con prácticas artísticas. Y pues bueno, creo que sumando un poco a la introducción que amablemente hizo Hernán, pues simplemente me queda decir que, pues bueno, Antimateria es una plataforma que siempre está abierta a todo tipo de conversaciones, ¿no? Desde colaboraciones, dudas, expansiones de cualquier tipo. Entonces, si quizá por ahí también va un interés personal suyo por conectar quizá con lo que está sucediendo desde México, ¿no? Que es principalmente en donde pues estoy situada, pues con todo gusto podemos revisarlo también. Entonces, pues bueno, que sepan que es una plataforma que siempre está buscando eso y que pues al final del día siempre está en un constante estado beta, ¿no? Y pues bueno, con eso me gustaría iniciar justo esta charla del día de hoy, que en realidad, digamos, mucho tiene que ver con la forma en la que yo he tenido pues un acercamiento a entender al arte digital y sobre todo entender de qué manera estamos colocadas a la hora de plantear ciertas etiquetas, por decirlo así, ¿no? O ciertos espacios de pensamiento que en algún momento se colocan, se nombran y desde ahí se desprende la lógica en sí misma de cómo abordamos ciertos temas, ¿no? Yo sí creo, ¿no? Y soy una fiel creyente de que la forma en la que nombramos algo o cómo enunciamos algo evoca ya de por sí una serie de carga, ¿no? Tanto energética como lingüística, por supuesto, que nos coloca en ciertas dimensiones de análisis. Y creo que eso ha sido algo que al menos dentro de mi práctica ha estado pues en constante flujo, ¿no? Precisamente porque este tipo de prácticas están pues en un constante cambio y evolución y que eso me ha hecho darme cuenta que de alguna manera son elementos que están vivos, ¿no? Y que por más que queramos nombrarles y acotarles, siempre vendrá uno más que nos retará de regreso y nos hará que tengamos que modificar eso que ya habíamos establecido. Y que si bien esto puede ser natural a casi cualquier otro tipo de práctica artística o de práctica creativa a más grandes rasgos, creo que es todavía más veloz y más notorio cuando estamos trabajando con tecnología. Y esto evidentemente presupone una serie de cambios desde la producción, por supuesto, desde la investigación, pero también desde un espacio que es quizá aquí el que me compete, que es la curaduría, ¿no? Y si bien entiendo que también pensar a la curaduría y pensar en la figura de los y las curadoras eh, es, digamos, medianamente reciente, ¿no? Esta figura casi como de la curadora superestrella o esta figura de poder que se ensambla dentro de una lógica institucional, pues es bastante, bastante reciente y no creo que sea casualidad, ¿no? De alguna manera creo que viene a reivindicar también un montón de las estrategias que quizá en el pasado, ¿no? Quizá a principios del siglo XX, se empiezan a poner en marcha porque requieren de cuestionar ciertos procesos que parecen ya no ser suficientes y que de alguna manera lo que están haciendo es resignificar un montón de estos espacios, tanto de pensamiento como de creación, al añadir estas figuras, pero también al cuestionar el por qué necesitamos esas figuras, ¿no? En este momento yo pensaría que no es que requiramos de una jerarquía o de una estructura que sea rígida, ni de una estrategia que esté basada en figuras de poder, ni mucho menos, pero sobre todo cuando estamos hablando de estos espacios de producción a través de tecnología, me parece que es todavía más evidente. Es decir, si bien el papel de él o la curadora se coloca en un espacio bastante opaco, ¿no? Creo que aquí se coloca en un espacio que más bien es un puente, ¿no? Y es un puente que se va construyendo uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, ¿no? No siempre es el mismo y por lo tanto no podemos entenderlo como una vía formulaica. Eh, Esto evidentemente no es algo que haya llegado a mí como desde el inicio de mi carrera, ¿no? Sino que más bien ha sido algo que con el tiempo he intentado estructurar dentro de mi propia práctica, precisamente para ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente abierta para entender y colocarme en un espacio en el que sé que las cosas van a seguir moviéndose y van a seguir sucediendo. Es por esto que un poco la charla del día de hoy está ubicada en esta noción de la resignificación de las prácticas curatoriales, ¿no? De la resignificación a través de estos síntomas
que están colocados y de los que hablamos y que regularmente sí enunciamos a la hora de colocar una práctica artística o una producción creativa a través de tecnología, pero que no necesariamente están desmenuzados o no necesariamente están ubicados uno a uno. Y pues un poco mi charla será como de la mano a querer revelar esto que está pues colocado en una especie de nueva caja negra, ¿no? Quizá más en una cosa conceptual y pues que bueno, creo que al final se sigue reconfigurando. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Mm, Perfecto. Aquí estamos. Y bueno, creo que justo como les decía hace un momento, una de las cosas que cuando yo empecé a acercarme a una producción creativa vinculada con el uso de ciertas tecnologías, quizá una de las cosas que más me costaba trabajo hacer era precisamente entender cómo nombrarlas, ¿no? Y no nombrarlas por querer acotarlas o por querer limitarlas, sino para poder entender desde dónde puedo encontrar este tipo de producción, hacia dónde apunta este tipo de producción, ¿no? Y por supuesto que una de las primeras terminologías con las que me enfrenté, pues fue con esta de los nuevos medios, ¿no? Creo que a grandes rasgos los nuevos medios ha sido pues este universo ¿no? que ensambla una serie de lógicas y de terminologías y por supuesto de herramientas y de producción creativa que va pues desde quizá más o menos mediados de los 60 y que nos ha acompañado hasta ahora, ¿no? Sin embargo, creo que el nombrarse así, ¿no? El decir nuevos medios, en español o en inglés principalmente, muy probablemente en otros idiomas tengo otro tipo de acercamiento, el nombrarle nuevos medios ya la saca completamente de la lógica con la que veníamos etiquetando ciertas producciones artísticas, ¿no? Y creo que es la primera realmente que empieza a evocar algo que no está atado a una sola herramienta, sino que involucra una multiplicidad de capas y una multiplicidad de posibilidades a través de las cuales se genera discurso, se genera un acercamiento estético, se genera un vínculo también para con la audiencia o potenciales audiencias y por lo tanto ensambla un nuevo discurso, una nueva lógica detrás del uso de, en este caso, un dispositivo tecnológico. Creo que esto, de nuevo, resulta en una serie de cuestionamientos bien interesantes, sobre todo a la hora de observarlos desde las artes y desde la teoría del arte, que de nuevo, también la teoría del arte per se es un área de investigación relativamente nueva, ¿no? Muy, muy propia también del siglo XX y que pues hemos de alguna manera repensado y replanteado conforme se va escribiendo esta teoría y se va desarrollando esta historia. Aquí creo que esto es importante porque históricamente la palabra medio, ¿no? Desde la teoría del arte, la abordaríamos desde lo que escribió Clement Greenberg, ¿no? Clement Greenberg probablemente fue pues uno de los teóricos, investigadores y críticos de arte más prolíficos de su momento y de quien pues quizás se abordan o se adoptan un montón de las estrategias, sobre todo pedagógicas, que vemos ahora en un ensamble vinculado con el aprendizaje de arte, ¿no? De producción artística, a través de, bueno, cualquier herramienta que esté presente. Y para él, utilizar la palabra medio dentro de su teoría y dentro de sus escritos, evocaba esa noción de medio que tenía Aristóteles, ¿no? Es decir, el medio como una técnica, el medio como un sinónimo directo de la técnica en sí misma. Y entonces en este ejercicio es que Clement Greenberg empieza a acotar o a apuntar que el medio, dado que es sinónimo de técnica, se convierte, digamos, como en una conversación vinculada a las prácticas directas que lleva un artista. Y por lo tanto todavía hablamos de artistas que se asumen concretamente como pintores, como escultores, como performers, ¿no? Y que de alguna manera siempre están nombrados y dirigidos a partir de estas técnicas o medios que utilizan. En ese sentido, cuando hablamos del resto de las herramientas y las colocamos en este mundo general de la producción artística, pues vemos, ¿no? A la pintura, a la escultura, al grabado, a las artes escénicas, ¿no?
y un largo etcétera. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a esta idea de los nuevos medios, la idea y la noción general de nuevos medios no viene de ahí. Esto me parece bien relevante porque creo que este espacio de desprendimiento quizá o de alejamiento entre esta conversación que se está llevando a cabo dentro de las prácticas de arte contemporáneo pareciera que se aleja o repele un poco a eso que se empieza a colocar dentro de este universo de los nuevos medios. Esto no me parece que sea casualidad, precisamente porque se están abordando de dos formas distintas. Es decir, aquí en la palabra medios, en nuevos medios, no se está haciendo alusión a esta propuesta histórica de Clement Greenberg de el medio como una técnica, sino más bien al medio, según Marshall McLuhan, quien a su vez está retomando lo de Newton, en donde el medio es la vía para comunicar un mensaje o una vibración. Claro que aquí medio para Greenberg lo tomamos muy directamente, sí, de la teoría y de la investigación vinculada al arte, y medio, según McLuhan, lo vemos mucho más de una teoría vinculada tanto a la física, por supuesto, tanto a estos estudios del objeto y de la materialidad y, por supuesto, de la transferencia de energías, pero también desde un espacio mucho más de investigación antropológica de corte sociopolítico. ¿Por qué digo esto? Em, Cuando retomamos esta idea de, bueno, ¿cuáles son esos nuevos medios? Hacia los 60, 70, que se empieza a hablar y se empieza a colocar esta idea allá afuera, ¿a qué se está refiriendo? ¿No? Ya entendimos que tiene que ver quizá mucho más con una exploración de la capacidad de comunicación de un medio y no tanto a una técnica per se. Eso, vaya, puede quedar muy claro desde acá, pero ¿a qué evoca entonces? ¿No? ¿A qué estamos nombrando nuevos medios? ¿Quién decide qué son estos nuevos medios? Sobre todo porque además tenemos esta condición de lo nuevo, que bueno, más adelante se empieza a diluir, pero que en ese momento en realidad sí está 100% condicionado y 100% vinculado a medios de comunicación más. Pensemos que si esto está surgiendo hacia los 60, mediados de los 60, estamos todavía en un periodo de recuperación de la posguerra, particularmente en Europa, en donde pues este ensamble y esta conversación en torno a cómo llegamos a este nivel de destrucción y cómo vamos a partir y a caminar a partir de este momento, qué cosas deben cambiar y qué cosas a lo mejor tenemos que completamente erradicar, tiene que ver también con cómo se están alimentando las ideas y tiene que ver con un poder blando y tiene que ver con la propaganda. Entonces, claro que no es casualidad que hacia los 60 se esté hablando mucho de este corte de producción artística increíblemente atado a la política y a este reflejo de la sociedad, pero también hay una crítica muy inmediata hacia estos medios de comunicación masivos. Aquí, cuando hablamos de nuevos medios, entonces, hablamos de cómo reutilizar o cómo resistir a estos mensajes de imposición ideológica que llevaron a un desencadenamiento de violencia muy brutal en la Segunda Guerra Mundial y para este momento ya está encaminando hacia la Guerra Fría. eh, Cómo se resiste desde estos mismos medios, cómo se toman estos medios y se convierten en otra cosa, cómo de alguna manera se hackea ese sistema de uso de lógicas y de pensamientos y de estructuras que no están necesariamente beneficiando a la sociedad en sí, sino que un cúmulo de poder se los está, pues digamos, de alguna manera apropiando, y cómo desde aquí, desde la producción creativa, desde la producción artística, se puede reposicionar o resituar esto. Entonces, los nuevos medios en un inicio están colocados ahí, ¿no? Están colocados en la televisión, en la radio, están colocados en los medios de reproducción gráfica, están colocados en los fanzines, ¿no? En los periódicos locales, en las revistas universitarias, están colocados ahí. Y si bien no en todos los casos hay una conexión directa con la máquina en sí, es decir, en pensarse como una colaboración con la máquina, sino más bien en las capacidades de la máquina para expandir un mensaje, esto pues empieza a transformar, por supuesto, con el tiempo y con la integración de nuevas máquinas o nuevos dispositivos que se empiezan a hacer visibles o se empiezan a hacer cercanos para la potencia que se puede tener a través de ellos de comunicar y de crear. Ahora, esto obviamente como idea, ¿no? Los nuevos medios,
pues es algo que, pues como decía al inicio, ¿no? Evolucionó de una manera tan veloz que llegó un momento en el que decirle nuevos a la televisión, la radio, el periódico, los fanzines, ¿no? Y demás, pues parecía y parece, ¿no? Un poco, pues fuera de lugar, ¿no? Es por esto que hacia los 80s se empieza a modificar un poco esta idea de los nuevos medios y se coloca más bien la idea de las artes mediales, ¿no? Eso que en inglés sucedía como new media, ahora se convierte en media arts. Es básicamente lo mismo, pero quitándole esta capa de tener que apuntalar desde la novedad el uso de una tecnología o tener que justificar desde la novedad la relevancia de una producción artística. Que eso, pues bueno, también tiene un lenguaje bastante peligroso. Entonces, de alguna manera ahí es donde está este universo situado, ¿no? Los nuevos medios y las artes mediales son exactamente lo mismo, pero muy probablemente cada que los escuchemos o leamos acerca de ellos vendrán, dependiendo de cómo se les nombre, de episodios históricos distintos y o, por supuesto, de posturas muy personales frente a por qué sí es adecuado seguir llamándole nuevos medios o por qué no es adecuado. Dentro de este gran universo, pues más adelante encontramos al arte electrónico. Tenemos que tener en cuenta que si lo que tenemos como espacio de vinculación hacia los nuevos medios es el uso de máquinas y dispositivos para ayudar en el proceso de creación artística, pues no todas las máquinas requieren de componentes electrónicos para funcionar. Muchas son más bien de un corte muy mecánico y que operan de una manera distinta. Aquí, pues digamos que si nuestro vínculo principal es el tipo de máquinas y dispositivos, pues quizá el universo más grande de ellas, hacia los 80s, pues son aquellas que son electrónicas, ¿no? Ahí es donde empezamos a conversar acerca de este microuniverso situado dentro de las artes mediales, que es el arte electrónico. Y dentro de este arte electrónico, de nuevo, estamos apuntalando esta definición muy directamente al uso y el desarrollo y la funcionalidad de una máquina o una serie de máquinas. Por lo tanto, dado que las máquinas electrónicas no existen en una sola línea de producción o en un solo camino, en una sola vía de las maneras en las que se pueden manifestar, pues es que aquí tenemos esta subdivisión posterior, que de nuevo yo les soy absolutamente honesta, ¿no? Esto para mí es un mapa que, que he construido a lo largo del tiempo y que más allá de que exista o no en una validación académica, a mí me parece importante nombrarlo así, aunque no sea algo que recurrentemente escuchemos allá afuera, meramente para hacer sentido de, bueno, en dónde estoy citando mi propia práctica, ¿no? Esto lo digo porque, pues, rarísima vez escucharemos algo como arte electrónico análogo, ¿no? O como arte electrónico digital. Esto, pues vaya, no es casualidad, ¿no? O sea, si el arte electrónico tiene este gran auge hasta los 80s, 90s, pues muy comúnmente las máquinas a través de las cuales se está desarrollando fueron máquinas análogas, ¿no? No limitado a estas, pero sí por cantidad, digamos, pues casi siempre que hablamos de un arte electrónico análogo, estamos refiriéndonos al universo de arte electrónico generalizado. Sin embargo, si vamos a hacer sentido de cómo se están resignificando estos caminos, pues creo que sí es importante situar en esta dualidad a estas dos entidades que aunque no se nombren comúnmente así, sí existen en ese paralelo. Y sobre todo es importante hacer frente a por qué se nombran así y de dónde vienen y a qué están apuntando. Entonces, digamos que aquí, ¿no? Quizá, de nuevo, lo más común es que escuchemos arte electrónico para todo aquello que funciona de manera análoga y arte digital para aquello que funciona de manera digital. Vaya, yo aquí pensaría en, quizá, si quisiéramos ser mucho más claros con estas prácticas, tendríamos que abordarlo de una manera similar a esta propuesta. Esta, por supuesto, no será la única ni la mejor, pero creo que al menos hace un poco más de sentido acerca de por qué nombramos esto de la forma en la que lo nombramos. Y solo como para ensamblar pues esta lógica de, bueno, ya que a qué nombramos como análogo y a qué nombramos como digital, de dónde viene, y bueno, esto que se empieza a complicar más adelante con otras terminologías. Esto muy concretamente tiene que ver, como todo este despliegue desde los nuevos medios, ¿no? Con la forma en la que opera una máquina, ¿no? Con la forma en la que está diseñada para ser manipulada una máquina y que por lo tanto a la hora de entenderla podemos reutilizarla para los fines que queramos y que tengamos, ¿no? Aquí lo análogo, un poco retomando a Alexander Galloway,
debería ser entendido como cuando el 2 se convierte en 1 y lo digital cuando el 1 se convierte en 2. De nuevo, esta es una definición absolutamente abstracta, pero que creo que al menos nos descoloca de estas definiciones regularmente, pues muy cercanas a la ingeniería, que para otras áreas de pensamiento, pues pueden sentirse muy crípticas, ¿no? Regularmente, si buscamos la definición de análogo y de digital en cualquier espacio, nos encontraremos con definiciones similares a lo análogo como aquello que no puede ser dividido en unidades discretas y contables, y lo digital como aquello que debe ser o puede ser dividido en unidades discretas y contables, ¿no? Eso, honestamente, a mí me parecía como históricamente algo muy confuso, ¿no? Es decir, claro que tengo un acercamiento con la forma en la que operan ciertas máquinas, pero por supuesto que no soy especialista. Y esta definición de Alexander Galloway se me hacía mucho más asequible. En ese sentido, cuando él habla de que el 2 se convierte en 1 para referirse a lo análogo, lo que está diciendo es que la forma en la que operan las máquinas análogas requieren de tener una especie de gran continuum o una especie de gran cinta que compila todos los materiales, digamos, individuales para poder ser leídos, para poder ser compartidos, para poder ser materializados, ¿no? Entonces, ahí es donde pues es muy, muy gráfica la conexión, ¿no? O sea, siento que cuando pensamos, por ejemplo, en una cámara de 35 milímetros, lo que pensamos es en un rollo que lo que va haciendo es compilar una serie de fotogramas individuales que quizá de manera individual no podrían no solo existir dentro de la imagen en movimiento, sino que tampoco podrían reproducirse a partir de estas máquinas, ¿no? Igualmente con la fotografía, si bien al final se revelan estos rollos y estos rollos sí nos dan potencialmente imágenes sueltas, ¿no? O imágenes individuales, la realidad es que no podemos acceder a la forma de utilizar esta máquina que utiliza un rollo fotográfico, ¿no? Si no es usando el rollo en su totalidad, es decir, si no ensamblamos todas estas entidades individuales, ¿no? Que puede que no sean dos, puede que sean 18, 24, 100, 200, ¿no? En un solo gran continuo, ¿no? A eso es a lo que apunta con la lógica de lo análogo. Ahora, la lógica de lo digital, pues es absolutamente lo contrario. Y a mí me parece interesante justo porque habitan el mismo universo de arte electrónico, ¿no? Sin embargo, operativamente funcionan de maneras opuestas. Mientras que dentro del mundo análogo tenemos esta entidad que tiene que convertirse en un gran, gran continuum que guarda elementos que potencialmente son individuales, pero que no pueden ser leídos uno a uno. Lo digital hace lo contrario. Lo digital lo que hace es tener una serie de medidas que entendemos como unidades discretas y contables, que le dan forma a cualquier entidad que esté dentro de los dispositivos que operan de esta forma. Entonces, aquí, pues claro, pensar en digital, pensamos por supuesto en ceros y unos, ¿no? Y pensamos en absolutamente todo aquello que habita en una computadora, en un teléfono inteligente, en una tableta, que está codificado a través de un código binario en donde cada imagen, cada texto, cada video, cada sonido que está manifestándose dentro de estos dispositivos son ceros y unos. No tienen otra materialidad, comparten esa materialidad aunque su manifestación sea distinta. Eh, Aquí, por ejemplo, es donde empieza a complicarse esta subdivisión, porque evidentemente cuando hablamos de que en lo análogo tenemos esta entidad que compila en un gran continuum una serie de elementos sueltos, también apuntamos a que muy comúnmente, ¿no? O prácticamente en todos los casos, estos elementos que se compilan en ese gran continuum tienen que ser de la misma naturaleza, ¿no? Tienen que ser imagen, tienen que ser ondas de sonido, tienen que ser imagen en movimiento, ¿no? Mientras que lo digital es un poco más flexible y permite que a partir de estas unidades discretas y contables, que de nuevo pueden ser ceros y unos, no porque esté limitado a esto, pero porque para fines de un poco este tipo de producción, eso será el universo casi total, eh, hacen lo contrario. Estos ceros y unos pueden ensamblar lo que queramos, pueden ensamblar imagen, pueden ensamblar texto, pueden ensamblar video, pueden ensamblar audio, pueden ensamblar lo que sea. Y esa naturaleza yo creo que es lo que le empieza a dotar al universo de lo digital con una serie de multiplicidades que no habíamos visto a través de otro tipo de manipulación material. Ahora, ¿qué hay dentro del mundo entonces del arte electrónico análogo?
Y de nuevo, no limitándolo a esto, pero pues de alguna manera colocando algunos ejemplos, ¿no? Pues tendremos todo aquello que es relativo al video análogo y a la fotografía análoga, todo aquello que es relativo al performance vía televisión, intervenciones sonoras vía radio, hardware hacking y gráfica generativa análoga, ¿no? Esto es por nombrar algunos. Y entonces ahí es donde el planteamiento, por ejemplo, hacia con la televisión o la radio sería, ¿y qué es análogo dentro de estas máquinas? Bueno, la forma en la que distribuyen su contenido, ¿no? Esta serie de ondas que se interconectan, ¿no? Y que viajan de alguna manera y se captan, ¿no? Y se manifiestan a través de estos dispositivos. El gran continuum que compila sonidos o que compila imagen en movimiento es una gran onda que llega a estos dispositivos para poder hacerse presente, ¿no? Mientras que dentro del universo del arte electrónico digital, algunos ejemplos que tendríamos serían cosas como intervenciones vía redes sociales, NetArt, modelado 3D, código generativo, bots e inteligencias artificiales, realidad virtual, realidad aumentada, realidades mixtas y un largo, etcétera. Ahora aquí, en este mundo, en este otro subuniverso del arte electrónico digital, es donde yo coloco mi práctica. Mi interés particular como curadora radica en ese espacio, que si lo vemos, ¿no? Como ya en este mapa total, pues pareciera ser una cosa chiquitita, ¿no? Pero que sin duda avanza con mucha velocidad y se transforma y muta y crece y crece y crece y crece. Algo que creo que es importante mencionar antes de bajar ahora sí a esto que yo considero son pues una serie de síntomas de resignificación curatorial, es que tanto el trabajo que se hace a través de máquinas electrónicas análogas como el que se hace dentro de máquinas electrónicas digitales tiene la cualidad de poder reproducirse, ¿no? Y el primer gran cambio en la conversación, viendo de frente hacia los nuevos medios y efectivamente dentro del arte electrónico, es precisamente esa capacidad, ¿no? Y ahí es donde colocamos toda esta teoría de Walter Benjamin, ¿no? Parte de la teoría de Harun Farocki y de alguna manera a lo que están apuntando, lo que están empezando a cuestionar desde ahí y por supuesto un montón de otros investigadores, artistas, creadoras, etcétera, ¿no? Es a qué es lo que sucede, sobre todo dentro de las artes, cuando tenemos un elemento que su poder ya no puede radicar en ser único, ¿no? Ahora, la diferencia, yo creo, central a esta conversación es que si bien, sí, por supuesto, estas entidades electrónicas análogas tienen la capacidad de replicarse, sí tienen un límite, ¿no? Ahí sí existe, digamos, la copia primera, ¿no? O sea, este primer elemento que se desarrolló, a partir del cual se tendrán que engendrar, por decirlo de alguna manera, el resto de sus ediciones o el resto de sus copias. Pero cada que hacemos una nueva copia dentro de este espacio de lo electrónico análogo, el original se desgasta, ¿no? Entonces, pues obviamente esto habla de que si bien, claro, hay una manera de reproducirlo y esta entidad o este objeto o esta fotografía no van a ser únicos, sí tienen un límite de existencia, ¿no? Y entonces ahí hay toda una conversación, por supuesto, detrás de, pues, claro, la famosísima, pues, reproductibilidad, pero también, pues, hay un reajuste que parece no ser tan choqueante, que tiene que ver, pues, con que si estos elementos no son per se únicos, pero sí se desgastan y tienen un límite, entonces podremos hablar de que existen ediciones, ¿no? Y estas ediciones podrán ser quizá menos valiosas que el objeto único en sí, pero siguen manteniendo esta lógica de valor a través de la escasez, ¿no? En lo digital eso no existe como tal. Y eso a mí me parece bien interesante y quizá esa es la razón número uno por la cual a mí me parece un universo tan fascinante. Y es que las materialidades digitales, siendo tan fluidas como son, tan flexibles, tan moldeables, tienen la capacidad de poder reproducirse, si queremos, casi de manera infinita. Cualquier archivo que existe en un espacio codificado a través de ceros y unos puede ser copiado de manera idéntica innumerables veces, siempre y cuando
tengamos, en este caso, las herramientas internas o el software para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y así es como una canción, como una imagen o como un video, si tenemos la intención de replicarlo de manera idéntica, lo podemos hacer. No existe ningún tipo de desgaste del original porque no existe el original, ¿no? Incluso la creación digital está ensamblada a partir de elementos que son copias de seguridad sobre copias de seguridad sobre copias de seguridad, ¿no? Eso me parece bellísimo, me parece bellísimo porque creo que desprendernos absolutamente de la idea de lo que es único, de la idea de lo que es original y de las vías de distribución que nos permiten ciertos dispositivos, creo que es ya en sí mismo un discurso muy poderoso para poder desde ahí detonar creación, ¿no? Detonar pensamiento, detonar pedagogías, ¿no? Eh, y que de alguna manera el que esto esté situado en esta lógica de cómo lo digital puede ser replicado de manera casi infinita, si así nos lo proponemos, pues a mí me parece que es absolutamente toda la naturaleza pues de las piezas que se pueden ensamblar en este tipo de herramientas. Esa es quizá mi motivación principal, ¿no? Sí soy una fiel creyente del peer-to-peer y del software libre y de los espacios abiertos, pero evidentemente tener esas conversaciones en un espacio desde las artes que se rehúsa un poco a reestructurarse, sobre todo en algunos espacios más rígidos como lo académico, lo institucional y el mercado del arte. Es decir, no creo que este universo sea absolutamente inflexible para entender y recibir este tipo de propuestas en todos los casos. Pero sí hay ciertos nichos, sobre todo aquellos que aún entendemos como nichos de validación, que se resisten a esto, ¿no? Y que esto, obviamente, tiene una consecuencia directa frente a la manera en la que, pues como curadoras, investigadoras, etcétera, ¿no? Encaramos lo que esto significa desde nuestras propias prácticas. Para mí, de nuevo, a lo largo de los años, esto ha sido pues un ir y venir de terminologías que quizá si yo estuviese trabajando con otro tipo de materialidades, no serían un tema tan firme en la conversación o no serían un tema tan polémico en la conversación. Sin embargo, al colocarme dentro de este espacio que refiere directamente a la materialidad digital, pues estos síntomas pareciera que se expanden y crecen y crecen y crecen. De alguna manera, estos síntomas de resignificación curatorial para mí empiezan precisamente en este espacio de aquí arriba. Empiezan desde hablar del mercado del arte, empiezan desde hablar de los formatos intercambiables, de la autenticidad, software libre, de hablar de preservación, de automatización, de autoría, de valoración de las piezas digitales, de resoluciones, espacios y escalas, de distribución, de accesibilidad, obviamente su relación total y directa con la obsolescencia programada y todas sus consecuencias, y también dentro de este espacio, ¿no?, de las economías creativas digitales. Estos, de nuevo, son quizá poquísimos de los síntomas que podríamos detectar que empiezan a mudar el lenguaje, el discurso y un montón de diferentes acercamientos que podríamos tener a las prácticas digitales, ¿no?, al arte digital. Y que al menos a mí son, al menos las centrales que me preocupan y me ocupan, pues dentro de la forma en la que intento llevar a cabo mi investigación y por supuesto pues mi trabajo y desarrollo como curadora. Cada una, por supuesto, es un universo a explorar, ¿no? Podremos quizá, si quieren, pues centrarnos en un par, ¿no? Hacia la parte de preguntas y respuestas que tendremos en un ratito. Creo que vale la pena quizá, ¿no? Como sobre alguna de estas ir expandiendo. Por supuesto que estas, pues bueno, van haciéndose visibles en diferentes niveles dependiendo de las prácticas, las instituciones, geográficamente donde nos ubicamos, ¿no? Los espacios también
de pensamiento y, pues, por supuesto, la temporalidad y el contexto social y político que les rodeen. Entonces, pues bueno, si así lo desean, podemos pues, encarar alguna de estas. Yo sé que de repente también, ¿no? Cuando empezamos a juntar estos síntomas de economías creativas digitales, mercado del arte, valoración de la pieza digital, ¿no? Autoría, pues casi que estamos apuntando a, pues, pues hablar, ¿no? Como de, bueno, y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Pues con este boom de los NFTs y el uso de blockchain para generar estos certificados tipo hash, y se venden las piezas como si fuesen una especie de entidad única, ¿no? Podemos irnos por ahí o podemos irnos hacia otro lado, ¿no? A mí también una de las cosas que me preocupan, que también veo en mucha conexión acá, es particularmente lo que tiene que ver con obsolescencia programada, accesibilidad y distribución, ¿no? Digo, evidentemente creo que desde Latinoamérica esto lo habitamos de una manera muy peculiar, ¿no? O sea, claro, la obsolescencia programada y qué implica tener en nuestras manos estos dispositivos que sabemos provienen de un extractivismo violento, que sabemos que vienen de espacios que no valoran para nada la vida de las personas que están detrás de la creación y desarrollo incluso de estos dispositivos, ¿no? Y que no podemos desprendernos de eso y que solamente podamos buscar cómo resistirle, cómo encararlo y cómo cuestionarlo. Que esto seguramente será algo en lo que, pues bueno, la última sesión con Yussi Parika será, pues seguro un tema muy, muy central. Y claro, por supuesto, a mí también me interesa mucho pensar y plantear mi práctica y mi desarrollo dentro del espacio en el que pensemos esa accesibilidad, ¿no? Eh, Desde la accesibilidad conceptual hasta, por supuesto, una accesibilidad operativa, ¿no? ¿Quién tiene o no tiene acceso a estos dispositivos? ¿Quién tiene o no tiene acceso a Internet? ¿Quién lo tenga desde qué condiciones? ¿No? Y si eso también se vuelve una conversación central, pues a la hora de generar estas metodologías de trabajo desde lo curatorial, ¿no? A mí sí me parece que es absolutamente relevante y creo que es, de nuevo, una metodología que no es que sea fija, pero que al menos está presente, pues, de una manera constante. Un poco, pues, con esto en mente, eh, digamos que todas estas partes, todos estos conceptos y áreas de exploración, al menos en mi práctica como curadora, pues, han desembocado en una serie de preguntas que se han vuelto centrales a cómo desarrollo mi trabajo y que esperaría si alguno de ustedes está también, pues, colocada en este interés, ¿no? O están trabajando desde ahí, pues, quizá también resuenen con lo que están haciendo, ¿no? Y creo que también, pues, me interesaría escucharles en ese sentido. Em, y de nuevo, ¿no? Para mí estas preguntas vienen una vez que ya tengo de alguna manera un espacio operativo, contextual, desde el cual generar una propuesta para una exposición, ¿no? O una propuesta para un ejercicio curatorial que no necesariamente siempre termina en exposiciones. Em, Esto, bueno, para mí, quizá esta parte previa, a lo mejor sí que tiene que ver con una cosa, pues, mucho más tradicional de cómo abordan los curadores, este tipo de propuestas, ¿no? Desde dónde generan su investigación y si hacen visitas de estudio y si van a ver las exposiciones finales de eh, universidades, qué sé yo, ¿no? Ahí creo que, pues, un poco cada quien tiene su manera, ¿no? O si están todo el día en Instagram viendo páginas de artistas. Bueno, yo creo que yo soy un poco todas al mismo tiempo. Para mí el espacio de docencia es el que más me refresca, más me alimenta, y pues desde el cual, pues la verdad es que sí, creo que tengo no sé, una conexión muy directa con eso que creo que puede ser un espacio de conversación interesante y que, pues bueno, se reafirma a la hora de pues, compartir con mis alumnos. Pero bueno, de nuevo, creo que las formas previas a generar este contexto, este espacio de pensamiento y de reflexión, pues pueden venir de diferentes formas, pero una vez que está propuesto y colocado, para mí es importante preguntarme, si bien ya hay un discurso detrás y potencialmente una selección de obra, ¿no? O una selección de vías de colaboración o de comisión, pues lo siguiente a preguntar para mí tiene que ver con cómo se deben experimentar las piezas, si es de manera individual, de manera colectiva, en parejas, en un grupo en específico.
qué tipo de interfaz o interfaces requieren estas piezas. ¿Cuál es la atmósfera ideal para rodear a la pieza o piezas? Si es un exterior, un interior, dentro de un evento determinado, en un área especial específica. Pensar en cuál es la extensión de la pieza, si rebasa a la interfaz y qué vínculos matéricos tiene. También, por supuesto, plantear una cuestión de la escala, ¿no? ¿Cuál es la escala ideal de la pieza? Y esto, de nuevo, es una pregunta que a veces resuena con mis colaboradoras y colaboradores, a veces no resuena tan fuerte, pero creo que es importante colocarla de cualquier forma. Y finalmente, ¿qué acciones se deben ejecutar para acceder a las piezas? Con el paso del tiempo me he dado cuenta también que no es lo mismo colocar un contenido en un espacio en donde potencialmente una audiencia, tanto interesada como una audiencia nueva, pueda conectar con él o con la propuesta o con la exposición, con lo que sea que estemos planteando, sino realmente generar un espacio de mediación, ¿no? Es decir, no es suficiente con colocar los contenidos en el exterior, ¿no? Ya sea el internet, ya sea la galería, ya sea el museo, ya sea lo que sea, ¿no? También se tiene que hacer pues este espacio de retroalimentación que me parece que es importantísimo y que es justo ahí donde yo ubico que existe o está la tarea o la labor de los curadores, ¿no? Considero que este puente para mí tiene que ver con esa mediación entre lo que sucede dentro de las prácticas creativas de los artistas, sus obras, y lo que sucede allá afuera, ¿no? Y lo que sucede también en un espacio no especializado, en un espacio quizá no necesariamente interesado directamente en las artes, y cómo tener esas conversaciones, a través de qué vías podemos hacer esto. Claro que no todo tipo de propuestas se prestan a eso, pero a mí sí me interesa que al menos pues desde lo que yo trabajé, esto tenga varias maneras a través de las cuales nos podemos aproximar. Y pues un poco con esto en mente, me gustaría compartirles algunos proyectos que he desarrollado pues en los últimos años y que han seguido un poco, ¿no? Han ayudado también a generar estos síntomas de resignificación, ¿no? Y que me han también, pues, colocado en un espacio en el cual me he dado cuenta de que no existe, al menos en lo que a mí me interesa hacer, una fórmula, ¿no? No existe una metodología lineal, no existe una sola posible salida, pero pues sí existen quizá estas preguntas iniciales desde las cuales partir y quizá simplificar un poco ese, no sé, pánico al auge en blanco. Esta exposición que está acá, ¿no? Estas imágenes pertenecen a una exposición que hice en el 2017, que llevó por nombre My Wall is Your Filter Bubble, mi muro es tu filtro burbuja, que se hizo para, bueno, que comisionó el Festival Británico Abandon Normal Devices a Matthew Plomer Fernández y a mí. Hicimos aquí un ejercicio de co-curaduría, en el cual, pues quizá el primer reto es que este festival, si bien sí es un festival que se dedica a artes mediales, es un festival que no tiene una sede y que siempre está experimentando pues con nuevas salidas expositivas. Y que dentro de la comisión, una de las cosas que estaba pues muy de la mano era pues que el espacio que teníamos para hacer esta exposición que se nos comisionaba era precisamente un exterior, sin electricidad, sin acceso a internet, sin espacios cerrados, sin espacios necesariamente pavimentados y en donde pues la propuesta era queremos una exposición de arte digital aquí afuera. Adelante, ¿no? Háganla. Eh, Obviamente fue un reto gigantesco. Inicialmente parecía que eran como todas las condiciones de lo que no se puede hacer para poder mostrar arte digital. Y al mismo tiempo ese reto se convertía en una posibilidad, ¿no? Pues bueno, primero entender qué es este espacio, ¿no? Esta ciudad al norte de Inglaterra que no es Londres, que no es Manchester, que no es Liverpool, ¿no? Que es un espacio pequeñito, que hay muy poca gente habitando aquí, la mayoría son personas que se dedican a la ganadería, la mayoría son adultos de la tercera edad, eh, y pues que obviamente no podíamos dejar de lado que esa conversación que colocáramos ahí no iba a ser meramente para
las personas que fuesen a este lugar y que ya fueran per se al festival y que ya tuvieran un interés en sí, ¿no? Y cierto, no sé, interés directo, conocimiento directo, experiencia, qué sé yo, ¿no? Sino que también tendría que ser algo que arrojara o ensamblara una conversación con las personas que están aquí, que habitan aquí, ¿no? Que no fuera una especie de invasión impuesta, sino más bien pues una conversación. Esto pues nos llevó a darnos cuenta que una de las actividades como más frecuentes, digamos, ¿no? Dentro de este lugar, que se llama Castleton, es salir a caminar, ¿no? A la gente le gusta mucho salir a caminar. El lugar es muy, muy lindo, tiene muchas áreas verdes, no es el más amigable a caminar, sin embargo, la gente lo sabe y quizá eso es lo que le atrae, lo que le gusta. Así es como, pues pensamos que, bueno, tenemos un espacio abierto, tenemos pues varias restricciones técnicas, operativas, pero pues sabemos y reconocemos que hay una actividad que no tenemos que forzar, que es salir a caminar, ¿no? Entonces, Matthew y yo propusimos hacer un recorrido caminado de más o menos 1 kilómetro, eh, pues por una vereda que encontramos. Obviamente esto pues no salió de la nada, obviamente tuvimos que ir, caminar el espacio, saber cuánto tiempo nos tardamos en llegar de un lugar a otro, si era posible caminar con algún dispositivo en la mano, es decir, no prestando tanta atención, o si era algo quizá muy, muy inseguro, y cómo podía ser pues, esa conversación con el espacio. Al final nuestra propuesta pues fue hacer un recorrido caminado de 1 hora, y la exposición se alojaba en una aplicación, era una exposición de realidad aumentada, junto con piezas comisionadas a artistas mexicanos. Están acá, ¿no? Él comisionó piezas a Marta Maya, a Leslie García, Arcángelo Constantini, a Diego Ortega, Gibran Morgado y Alfredo Salazar Caro. Cada uno abordó nuestra propuesta, nuestra premisa, de una manera muy distinta, ¿no? La pieza de Arcángelo. En realidad nuestra propuesta estaba muy vinculada a esta idea de que, falsa idea, de que lo que existe en Internet está accesible para todo mundo. Esta exposición sucedió en el 2017, después de, pues, Trump habiendo sido elegido como presidente de Estados Unidos, de la decisión de salir de la Unión Europea por parte de Reino Unido, ¿no? Y pues un poco pues esta situación también muy complicada, ¿no? Como pues de campaña política de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y como un montón de, pues sí, estos espacios de desinformación a partir de las redes sociales o de polarización muy violenta dentro de redes sociales y cómo, pues eso, ¿no? Esa creencia de que todo lo que está en Internet es accesible para todo el mundo, pues es una de las responsables de esta polarización. Claro que esto está atado a pues bueno, una serie de condiciones y, bueno, nada, ¿no? Como intereses detrás de quienes manejan estas plataformas y sus aliados. Pero bueno, nada, creo que ahí pues la conversación iba por ahí. Esta exposición, cada quien abordó la idea de este muro ideológico que sucede desde lo digital de una manera particular. Cabe destacar que si bien es una exposición, fue una exposición de realidad aumentada, no todas las piezas fueron 3D, ¿no? O sea, aquí pues vemos algunas que sí, pero estos de acá, por ejemplo, de Arcángelo, son una pieza de NetArt generativa. Esta de acá de Marta Maya es un video 360, al cual literalmente podías entrar en una burbuja. De hecho, aquí se alcanza a ver dentro de la burbuja. Solamente podías escuchar el audio una vez que estabas dentro, por ejemplo. Em, Obviamente sí, algunas piezas en 3D, pero también teníamos otra pieza generativa de Leslie García que sucedía como ventanas que aparecían cada que se utilizaban ciertos hashtags en Twitter. Y pues bueno, si bien esta exposición fue pensada de sitio específico, es decir, cada pieza casi que tenía un acercamiento muy escultórico al espacio, los artistas eligieron en qué espacio de este trayecto, de este camino, querían colocar su obra y qué escala, por lo tanto, podía tener. La idea era que estas piezas estuviesen geolocalizadas y que estuvieran casi muy literalmente atadas a ese lugar, ¿no? Que no fuera algo que pensamos como que a la hora de verlo a través de una pantalla lo podemos descargar y ver en cualquier otro lado. Nuestra finalidad pues iba más bien como en revelar que eso no sucede, ¿no?
Posteriormente trajimos esta exposición a la Ciudad de México, al Laboratorio Arte Alameda, esta vez pues reconfigurándola para un interior. Claro, en Inglaterra estas condiciones de darle tabletas cargadas con la aplicación a personas para que se vayan a caminar funciona de una manera. Eso en México es imposible, entonces tuvimos que restringirlo un poco y colocarlo dentro del espacio. Aquí muy en conversación con la historia de este museo, pero también pues, con su arquitectura. Y poco después regresó a Reino Unido para el Barnaby Festival, en donde regresó al exterior, obviamente ya no en el mismo lugar, ya no en Castleton, esto más bien fue en Manchester, pero operando de una manera similar, ¿no? Con estas tabletas que se le dan a las personas para que puedan recorrer las piezas y que tengan pues esa experiencia caminable, no solo navegable, ¿no? Eh, Después de esto, justo cuando entra al Centro de Cultura Digital, obviamente aquí con condiciones institucionales distintas, limitantes distintas, esta fue una de las primeras exposiciones que hice en el 2019 cuando entré a trabajar ahí. Se llamó Híbridos Dimensionales. Fue parte del Festival Desdoblamientos del Laboratorio de Inmersión del Centro de Cultura Digital. Y aquí un poco sí di más como rienda suelta, bueno, qué sucede cuando colocamos o cuando tenemos esta idea de la inmersión en un espacio, cómo retamos a que esto no solamente sea VR, cómo hacemos esto que es un poco más accesible, cómo lo convertimos más bien en una experiencia híbrida, que es gran parte de mi trabajo y de lo que me interesa. Aquí, pues bueno, estoy mostrándoles por acá los artistas que participaron, que en este caso fue Julieta Gil, Laura Luna Castillo, Cecil Bolaños, Moreshina Layari, Paul Hertz, Mark Klink con Steven Dembski, Rindon Johnson, Shane Meckelburger, Vicky Dang y David Ing. Estas últimas artistas, desde Moreshina Layari hasta David Ing, en realidad lo que sucedió aquí es que hice una especie como de meta exposición en donde yo hice la selección de las primeras 3 artistas, Julieta, Laura y Cecil, y hice una colaboración con el Digital Museum of Digital Art, un proyecto de Alfredo Salazar Caro, en donde él tenía una exposición desarrollada para realidad virtual que incluye a estas artistas antes mencionadas y que pues la idea era que si íbamos a colocar un universo de realidad virtual dentro de esta exposición, que por supuesto ya lleva la bandera de inmersión, entonces íbamos a hacer una exposición dentro de la exposición, ¿no? Entonces esa era un poco la idea, o al menos la ambición detrás, ¿no? Estas son algunas de las imágenes de cómo se navegaba esta exposición. Teníamos, bueno, había varias piezas como vieron, entonces, pues cada que te acercabas a este trapecio, lo que veías eran personas navegando su propia experiencia. Podías quedarte fuera, es decir, podías observarles y verlo proyectado en los muros si no querías formarte, ¿no? Logísticamente hablando, o si no querías tener esta experiencia que podía sentirse muy invasiva todavía para ciertas audiencias y aún así ser parte de lo que estaba ahí dentro, ¿no? Acompañado a esta exposición, metaexposición, había piezas como esta de Cecil Bolaños, donde explora un hongo que se llama Aspergillus, que bueno, se detectó por primera vez cuando empezó toda esta revolución de la fotografía, y se detectó porque se comía las fotografías que eran guardadas en lugares eh, pues con mucha humedad, o con mucho calor, o un poco de ambas, y lo que hacía era comerse primero los que tenían color o más color. Entonces, esto no es algo que se descubriese tan fácilmente con la fotografía en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ella lo que hace es que tradujo todo el movimiento y las reacciones de este hongo a un código, y entonces, en una especie de ensamble híbrido, ¿no? Entre esta entidad absolutamente viva, pues ella genera esta colaboración para glitchear imágenes análogas a través de traducir pues bueno, la forma en la que opera este hongo a estos sensores. Entonces, cada que alguien se acercaba a estas cajitas, se emitía pues se subía la temperatura de esta pequeña especie como de caja de Petri, y mientras más tiempo pasaras frente, más velozmente se comía pues este hongo la imagen. De nuevo regresando a la idea de estos híbridos dimensionales. Igual esta pieza de Laura Luna Castillo es una pieza generativa en donde te pide que le enseñes a una
pues en una especie de inteligencia artificial que le enseñes a navegar por ventanas, ¿no? Y entonces te deja unas ventanas y te pone los puntos de observación que se supone que están vinculados a su posición, y pues sobre eso empieza como a generar sus propios panoramas de ventanas sobre ventanas. Y finalmente la pieza de Julieta Gil, esta pieza de aquí, que se llama Cuerpos Rígidos, es una instalación, es esta instalación con polvo de mármol, impresión 3D y mármol tallado, lo podemos ver aquí. Esa es una parte de la pieza y la otra parte es un video 360 que estéticamente guarda elementos muy similares. Entonces, la idea es que tú habites este espacio y lo camines descalzo y entres después a ver el video 360 y que un poco estés en esa correlación de lo que estás sintiendo tu cuerpo al moverse por este espacio y lo que estás viendo dentro del video. Que igual, ¿no? Creo que una de las intenciones era poder hacer accesible para diferentes audiencias este tipo de obra. Y el último proyecto que me gustaría mostrarles es este de aquí, que es una exposición 100% en línea, que es, creo que la última de las últimas cosas que he desarrollado, y pues esta fue una exposición eh, para Offsite Project, que es un proyecto de exposiciones en línea y de residencias y de investigación que está liderado por Elliot Burns y por Pita, Pita Arreola. Ellos tienen base en Reino Unido, pero Pita es mexicana, entonces también tiene ahí como un interés sobre cómo estas exposiciones en línea, en lugar de generar estos recorridos hiper sofisticados que tardan mucho en cargar y que requieren de un dispositivo pues, de ciertas características para poder navegarles cómodamente, pues cómo más bien generar también estrategias accesibles para un lugar como México, ¿no? Como otros espacios, en donde pues no es tan común que tengamos ese tipo de dispositivos o de accesibilidad a Internet. Entonces, pues bueno, su exploración tienen dos formas de hacer exposiciones en línea. Una son exposiciones que suceden tal cual en su sitio web, ¿no? Digamos muy a la manera del NetArt, y otras que son exposiciones descargables que tal cual están alojadas en diferentes servidores, ¿no? Algunos en Drive, que puedes descargar, y más bien una vez que están en tu computadora, pues todas las piezas las puedes navegar en el tiempo que tú quieras y como tú quieras. En esta segunda modalidad es donde hicimos esta colaboración, que fue justo una propuesta que hice de la mano de Ricardo Sierra, y pues con quien hicimos una especie de investigación con varias cuentas de memes. Nos interesaba justo hablar sobre, pues sí, viralidad y distribución, pero también censura, ¿no? Y también, pues, cuáles son los mensajes o las ideas que se colocan allá afuera y que se viralizan con mayor velocidad porque evidentemente han sido privilegiadas por el algoritmo, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica tener una cuenta de Instagram sabiendo cuáles son, pues, los posicionamientos políticos de Facebook, que es, pues, digamos, el dueño de varias de estas plataformas, incluida Instagram? Y pues cómo esto tiene que estar siempre como en un espacio como de hackeo a esa ideología, ¿no? Que no es para nada, nada, ¿no? Cercana como al menos a las propuestas discursivas que tienen estas cuentas a las que nos acercamos. Se pueden ver por acá. Un par de ellas ya no existen, mm, que son justo México is Cheap y Policía de Turing, precisamente por cuestiones de censura y por cuestiones de, pues, estas ideologías que no son compatibles con los espacios que las alojan o las alojan. Entonces, lo que hicimos acá fue desarrollar una investigación en donde el primer acercamiento fue preguntarles cuáles de los memes que habían publicado eran sus favoritos, ¿no? Y que nos mandaran una selección de estos memes. Entonces, cada una de estas cuentas cabe destacar que entre sí son muy distintas en nivel, cantidad de visitantes, ¿no? Cantidad de seguidores. Tenemos, pues, desde, por ejemplo, Memeteca Nacional, que tiene varios cientos de miles de seguidores, ¿no? Hasta en este momento cuentas más pequeñas como Trips Sin Semilla o como La Mirada Transgresora, que tenían 2,000, ¿no? 3,000 seguidores, que siguen siendo muchísimos, pues, ¿no? Pero que a comparación de estas otras cuentas con 15,000, 20,000, 60,000 seguidores, pues hay una diferencia fuerte en la forma en la que se manifiestan o se viralizan sus contenidos.
Con eso, pues hicimos una especie de exploración arquitectónica en donde pues justo no queríamos, o sea, si esto iba a ser una exposición sobre memes y demás, y pues es en un formato descargable, no queríamos caer tampoco en esta obviedad de, bueno, vamos a poner una sala y vamos a colgar los memes al muro, qué sé yo, ¿no? Sino que más bien pues se convierte en este espacio, una especie de torre de Babel, una especie como de zigurat invertido, eh, que ya hablando después con Elliot y con Pita nos decían que pues les resonaba mucho con este pues como acercamiento siglo XX de la producción en Rusia, ¿no? Y como todo esto que tenía que ver justo como con pues, la propaganda, los medios, los mensajes, que la verdad es que hasta ese momento que ellos documentaron no es que lo tuviéramos tan presente, ¿no? Pero que pues quizá de manera inconsciente, pues es también como estábamos queriendo configurar esta conversación. Aquí, pues justo dentro de este mismo proceso, podemos ver que sucedió esto de aquí, que fue cuando censuraron y tiraron la página de México is Cheap por una cuestión de copyright. Entonces, pues estos memes nos parecía que era importante colocarles como si estuviesen cancelados, ¿no? Censurados. Y pues en realidad, digo, ya como bajando a cosas muy, muy técnicas, pues lo que incluye nuestra carpeta, que todavía está descargable por si quieren pues tenerla. La idea es esa, la idea es que la gente la descargue, se la apropie, la remixe, le haga lo que quiera. Justamente eso es lo que en nuestra cabeza tenía, coherencia también como con una plataforma en línea, pero también con la idea de trabajar con memes, ¿no? Entonces, pues se hizo este modelo 3D que aloja a estas piezas, bueno, estos memes, y hicimos un recorrido también, un video, tal cual video comentado con el texto curatorial y que es una especie de visita a la exposición en caso de que no puedan abrir el modelo 3D. En realidad el modelo 3D está hecho de una manera muy accesible, pues, o sea, no es un archivo de Maya ni de Blender, ¿no? En teoría tendría que funcionar bien en casi cualquier computadora, porque es un programa predeterminado, pero bueno, si de repente eso no sucede, porque sabemos cómo funciona la tecnología, está el video comentado, que es una visita guiada, está en español. Posteriormente lo subtitulamos en inglés y lo pusimos en Vimeo, pero pues originalmente en esta carpeta está en español. Y sumado a eso, también están las carpetas con los memes sueltos, ¿no? Los memes individuales que nos mandaron los representantes de estas cuentas. Y está un PDF que pues, fue pues, una especie como de micropublicación que acompaña a esta exposición y que pues es un, digamos, como un compilado de los resultados de esta investigación y pues de las ideas que tenemos frente a cómo se configura la imagen o cómo se realiza la imagen en línea, sus implicaciones, por supuesto. Y pues nada, creo que aquí también de nuevo, ¿no? Como que pues esta metodología es distinta, ¿no? Digamos, me pareció interesante compartirles estos tres proyectos. A dejar de compartir mi pantalla. Ahí, esto. Me parece importante compartirles estos tres proyectos porque creo que tienen pues, tres naturalezas muy distintas, ¿no? Una comisión para un festival que nos dio absoluta soltura de hacer lo que quisiéramos, pero las condiciones pues eran complicadas, hasta el espacio institucional que pues, podía funcionar de una forma que pareciera muy simple o como ya muy bien ensamblada, pero que a su vez tiene estos retos que tiene cualquier institución como el Centro de Cultura Digital, ¿no? En nuestro caso al menos, pues no tenemos muchísimo presupuesto, no tenemos mucho equipo, pero el acceso a las actividades y a las exposiciones dentro de nuestro espacio es gratuito para quien sea, todo el tiempo, siempre. Entonces, también eso implica que al estar en un lugar geográficamente privilegiado, estamos pues, en una de las calles más habitadas de la Ciudad de México, junto a la entrada del parque más grande de la Ciudad de México, pues hay mucha gente, hay mucho flujo de gente, ¿no? Y pues también eso conlleva una responsabilidad, cómo lo hacemos pues sí, ¿no? Accesible para que quienes están de paso, quienes pasaron al baño, ¿no? Se queden y al menos haya algo que les conecte y que les interese y que en la medida en la que se sientan cómodos tengan, ¿no? Esta, pues, acercamiento, ¿no? En la medida en la que quieran, ¿no? Puedan, pues, justo
colocarse en esa relación de intercambio. Y una última, que es tal cual, pues en línea, en un formato experimental, y que siento al menos a mí me interesaba ser muy coherente, pues con que si estamos hablando de memes no vamos a hacer una exposición que haga lo opuesto, ¿no? Que esté buscando estar restringida a un público específico, que esté buscando estar restringida en accesibilidad o en manipulación incluso. Entonces, pues digo, creo que son tres casos muy distintos entre sí y que, pues bueno, todo esto creo para decir que, bueno, evidentemente no hay fórmulas, pero al menos sí hay preguntas que creo que son iniciales que nos ayudan a reubicar estos síntomas de resignificación. Pues muchas gracias. Si quieren pasamos a preguntas, comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Dorín. Buenísima tu exposición. Abriste 1000 temas. Tenemos lamentablemente muy poquito tiempo para preguntas, pero lanzo una para que alguien más, si quiere, se vaya acomodando y ponga algo en el chat. Ahí veo en el chat 2 o 3 personas que estoy seguro que tienen ganas de decir algo. De las 700 cosas que pensé, digo una para no acaparar todo el tiempo. Te invito, si tenés ganas, a poner el link de descarga de la muestra esta de los memes, o memes, como dice el título, acá en el chat. Y después de ese núcleo de cuestiones fundamentales que vos ponías ahí en el gráfico, digamos, a mí me interesa particularmente para este ciclo, por ahí la idea de automatización, porque es la idea que dio pie, digamos, a pensar el ciclo completo de conferencias. Y después, como pregunta, querría saber, digamos, tu opinión acerca de cómo pensar en este contexto la figura del artista profesional o la figura del artista en general. Pienso, digamos, porque me parece digamos, me parece complicado en este momento, problemático, medir la materialidad y la escala digital, ¿no? En el contexto, digamos, súper materialista, por decir, en el que estamos, que materialista digo, por un lado, por la crisis ecológico-ambiental, digamos, donde nos exige prestar atención a la materia concreta que nos rodea, y por el otro lado, en el sentido más sociológico, laboral, de las condiciones, las pobres condiciones de vida a las que se ven sometido un gran porcentaje del mundo del arte y un porcentaje aún mayor del mundo, digamos, ¿no? Entonces, no sé si eso te dispara algo. Después, bueno, ¿querés empezar ahí? Y hay una pregunta en el chat, no sé si vos lo podés leer, o estás con un dispositivo que no te permite. Sí, sí puedo abrirlo. Ah, bueno, Si perfecto. quieres, bueno, puedo quizá empezar como con esta pregunta que colocas acá. Dale. Y creo que también es algo a lo que le he dado muchas vueltas, ¿no? Como, bueno, no sé, recuerdo mucho un tweet, no recuerdo quién lo puso, pero decía algo así como, not because you can, it means you should, ¿no? Hablando como de todos estos sistemas de machine learning que pues empiezan como, bueno, que hace unos ayeres cobraron mucha relevancia y tuvieron este boom, y entonces todo el mundo estaba haciendo estas pues imágenes, ¿no? Como hiperfluidas, utilizando algunos códigos prehechos y almacenando montones de información en servidores y ocupando un montón de espacio en la red y pues un poco para también decir, bueno, me parece que está bien que podamos hacerlo, ¿no? Sin embargo, ¿para qué lo estamos haciendo? Y yo creo que esa es mi pregunta central siempre, ¿no? O sea, entiendo que estos dispositivos son una especie de metaherramienta, ¿no? O sea, ya como de la que hablaba Lev Manovich en el 2001, que nos permiten hacer muchísimas cosas, ¿no? Y que entonces, pues es el dispositivo en el que trabajamos, pero también en el que socializamos, en el que nos distraemos, en el que aprendemos, en el que compartimos, en el que tenemos nuestros despliegues de afectividad, etcétera. Entonces, si tenemos esa capacidad de, está perfecto, pero ¿por qué hacerlo? O sea, creo que esa es mi primer pregunta y creo que ese es el motivante central, ¿no? O sea, quizá ya hablando de esta figura del artista, que debería estar colocada ahí, ¿no? O sea, creo que a veces si la respuesta es lo hago porque puedo hacerlo, porque tengo acceso, porque tengo el dispositivo, pues me parece que no es suficientemente buena respuesta, ¿no? O sea, creo que, vaya, claro, tenemos que generar un espacio de exploración y de investigación y de juego, por supuesto, pero en el momento en el que somos conscientes de qué implica esto para el otro, ¿no? Y no vaya solamente una cuestión humana, sino también una cuestión, vaya, planetaria, ¿no?
Creo que ahí es donde sí tendríamos que colocar entonces, de nuevo, de regreso, esos mensajes. ¿Qué mensajes estamos poniendo ahí? ¿De qué estamos hablando? ¿A quién le estamos dirigiendo esta conversación? ¿No? Por supuesto que también ahí, pues estoy consciente de que hay todo un nicho de creación dentro del arte digital, que es un poco esta cosa como de hiperproducción, ¿no? O sea, el modelo 3D nuevo diario, ¿no? No voy a nombrar quién, pero seguro ya saben quién. Eh, ¿No? O sea, como esta cosa de lo coloco porque puedo, ¿no? Y si lo vendo a través de un sistema que además es hipercontaminante, tampoco me importa porque me beneficio personalmente y ya está, ¿no? Y me parece que es una conversación complicada que a lo mejor no es o no resuena tan inmediatamente con otras herramientas, porque esas otras herramientas tenemos un vínculo distinto con ellas y porque potencialmente sí son menos contaminantes, ¿no? O sea, es decir, cuando yo tengo claridad de dónde salió mi bastidor y mi pintura y cómo le estoy colocando ahí, la responsabilidad es distinta. Pero cuando hablamos de qué implica renovar un dispositivo cada 2 años porque la obsolescencia programada no nos permite mantenerlo más tiempo, que implica pagar internet y que esto sea una serie de tubos pasando por debajo del mar, que implica colocar en la nube, ¿no? Un montón de contenidos y estar ahí acumulando y calentando y demás, ¿no? O sea, como estos dispositivos que requieren un montón de energía para mantenerse útiles. ¿Qué implica eso? ¿En qué momento paramos? ¿Quién nos va a pedir que paremos? Yo no creo que nadie nos lo pida de manera, ¿no? Como directa si no somos nosotras mismas. Y creo que, al menos para la producción artística, a mí me parece que es eso. ¿Cómo retamos esos moldes? ¿Cómo nos salimos de esas estructuras que no podemos seguir perpetuando, ¿no? Y que si estamos enfrentando esta materialidad que no habíamos visto en ningún otro momento de la historia, ¿qué vamos a hacer con ella, ¿no? Cuando asumimos la responsabilidad de lo que implica trabajar con ella, ¿qué vamos a hacer con ella? Creo que eso es algo que no tendríamos que perder de vista y que, al menos en esos síntomas de resignificación, digo, a lo mejor desde la curaduría no es una pregunta que se hace quizá en otros entornos, ¿no? En otro tipo de prácticas, con otro tipo de herramientas, porque no es necesario, pero aquí sí, y creo que ir al fondo del fondo del fondo del fondo de por qué lo estamos colocando, para quién, desde dónde, si desaparece o no desaparece, qué implica que esté encendido, cuánto tiempo puede estar encendido, ¿no? Con esta cosa también de exposiciones en línea es, bueno, o sea, me parece muy lindo que podamos tenerlas ahí arriba por siempre, pero ¿qué implica eso? ¿Realmente las queremos ahí? ¿Realmente se ven o son archivos muertos que solo están contaminando? Creo que ahí es donde, pues bueno, existe esa responsabilidad y pues nada, por supuesto que en cuestión de precariedad dentro del mundo cultural en general me parece que es muy grave, ¿no? Y me parece que de alguna manera también está atada a esta hipervelocidad y también está atada a estos procesos que parecieran tomar un clic, ¿no? Y un segundo y estar a un segundo de distancia y no es así. Y creo que la única manera de resistirle a eso es mostrando estos trabajos que son más bien de largo aliento, ¿no? Colocar que no necesitamos salir con una publicación diario, ¿no? Que no tenemos que hacer una pieza diario, que no tenemos que estar hiperactivos como nos piden las redes o como nos indican las redes que deberíamos estarlo. Yo creo que ahí sí ese desarrollo y creación consciente son los que nos pueden llevar a resistirle desde ahí y también darle más valor a nuestra producción y nuestro tiempo, que yo creo que a eso se reduce también, ¿no? Tiempo. Mira, justo ahí en ese sentido se engancha lo que decís con algo de lo que preguntaba Helmut en el chat, que no quiere tomar la palabra, lamentablemente. Pero bueno, no, que es la cuestión del patrimonio, ¿no? Es decir, me parece interesante lo que decías. ¿Qué hace un archivo subido a Internet para siempre, si nadie lo, digamos, si no está en actividad? ¿Y cómo pensar en ese sentido la idea de patrimonio dentro del arte digital, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio? ¿Cuál es el límite del patrimonio? ¿Cuál es el límite, digamos, institucional, nacional, personal, pero también ese límite? ¿Cuál es ese otro límite? ¿Hasta dónde llega? Ay, creo que te friseaste un poquito, pero estaba leyendo justo la pregunta y creo que mi primer respuesta sería el Internet no es un archivo y no tenemos que tratarlo como tal, ¿no? El Internet yo pensaría que tiene muchos archivos muertos y que a veces no es la estrategia o no es la vía a través de la cual podríamos pensar en trabajar o plantear algo como dentro de un archivo o un registro, ¿no? Y algo que pensaba hace, no sé, un tiempo, ¿no? Como justamente con esta cosa como de, bueno,
cómo preservamos, cómo restauramos algo que habita en Internet, ¿es valioso o no es valioso? ¿Quién determina si lo es? ¿Y cómo vamos a guardarle? ¿No? Y pues platicaba mucho con pues, diferentes pues, colaboradoras y artistas, amigas, ¿no? Como, pues que han colocado sus piezas en la web y que o sea, que justo creo que para la mayoría lo más importante era poder generar un registro testimonial, ¿no? O un registro que opere en una materialidad distinta a querer colocar esta pieza por siempre en este archivo y universo, no sé, navegable que es Internet, ¿no? Porque si estás siempre, o si estamos de alguna manera condicionando a que esta producción que habita en Internet es vulnerable al Internet en sí, pues estamos hablando de un montón de elementos que no podemos realmente controlar, ¿no? Y que al desconocer quién les controla o poder entablar una relación de negociación con quien les controla, empieza a haber una relación de poder muy extraña sobre lo que es valioso, lo que no es valioso, lo que se visibiliza, lo que no se visibiliza, ¿no? Entonces, creo que pienso mucho en eso, ¿no? Como, creo que más bien con muchas de las cosas que suceden en línea, yo me atrevería a pensar que la vía a través de la cual podemos preservarles y podemos generar un espacio de conversación a futuro es a través de sí, el testimonio, ¿no? Y posiblemente la captura de pantalla, el recorrido en video, y el poder seguir de alguna manera trayéndolas a la vida a través del uno a uno, ¿no? O sea, a través de reconectar con eso que experimentamos alguna vez y que nos marcó por alguna razón. Y creo que pasa mucho con los memes, ¿no? De repente, o sea, en esta hipervelocidad, encontrar un meme que te gusta y que dejaste ir y que no guardaste o que no compartiste, a lo mejor implica que nunca lo vas a volver a ver, pero va a estar en ti, ¿no? Y sé que suena una cosa como, no sé, quizá vaya muy burda, pues, pero creo que de repente ese testimonio de lo que te hizo pensar y sentir y cómo lo externes es más relevante que el objeto en sí mismo. Y que creo que es algo que ya se planteaba tanto la música y el performance. Entonces yo creo que lo encaminaría hacia ese lado y colocaría cuáles, y pensaría más bien en cuáles han sido esas estrategias. Para mí, la experiencia en línea siempre tiene que ver con un performance que depende del dispositivo, de la conexión, ¿no? Y digo, no me dejarán mentir, a mí me ha pasado muchas veces entrar a piezas o entrar a exposiciones que no están bien cargadas, pero que yo creo, o sea, bien cargadas de mi computadora por mi acceso a internet, y que yo creo que la navegación es así, llena de errores que no son errores para mis ojos, ¿no? Y es una cosa performática, esa experiencia va a ser absolutamente única y testimonial para mí. Y quizá ni siquiera es como la búsqueda inmediata de quien la creó, pero pues siempre tenemos que tener ese espacio de flexibilidad de nuevo a que esas experiencias son performáticas, ¿no? Las actuamos o las performamos al habitarlas y solo podemos preservarlas a través del testimonio. Creo que más bien pensaría que va por ahí, ¿no? Y bueno, ya después pensaremos si ese testimonio se convierte en un libro, se convierte, ¿no? En un espacio de compartir como aquí, ¿no? O en otra cosa, pero creo que más bien yo pensaría en que tenemos que dejar de acumular, sobre todo en Internet. Sí, perfecto. No puedo estar más de acuerdo con esa conclusión. Tenemos que dejar de acumular. Lamentablemente estamos sobre la hora, tenemos que cerrar acá. Así que bueno, simplemente te agradezco muchísimo, Dorín. Te invito a decir cuando quieras, lo que quieras en este canal. Y te invito a vos y al resto a reencontrarnos el 15 de julio con Yussi Parica. Así que bueno, saludo. Si querés decir algo más. Muchas gracias y seguro nos veremos por aquel 15 que Yusi seguro también va a venir aquí a volarnos la cabeza, como siempre hace. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la Gracias. próxima. Nos vemos.